Bien, ¿quieres que vayamos comenzando? Sí, dame un segundo, voy a poner De la una. Dale. PowerPoint. Si querés voy haciendo la previa. Eh, Métele. bueno, para empezar, bienvenidos a todos por estar acá en esta nueva edición de Hablemos sin saber. Esta dinámica que tenemos ahí en el servidor de la Taberna del Mago Quemado se basa básicamente en que entre todos intentemos aprender un poco, aprender opinión entre nosotros. Entonces, Hablemos sin saber es una dinámica abierta, cualquiera puede proponer un tema, cualquiera puede iniciarlo. Entonces podemos hacer una presentación, como va a hacer acá Andrés, o también puedes hacer una presentación bastante ligera, solo mostrando un tema y preguntando más a la gente sobre su opinión. Pero hablemos sin saber es más una dinámica de charla, de debate y un poco de presentación. La anterior que hicimos fue sobre combates más interesantes, ahora sobre ciudad histórica. Así que si le interesa saber, si le interesa presentar un tema de juegos de rol o simplemente traer una pregunta y que entre varias personas la vayamos respondiendo, pueden hacer tranquilamente ustedes una charla de Hablemos sin saber. Así que eso es todo. Después puede haber anuncios parroquiales después de la charla. Pero hasta ahora, mándale nomás Andrés. Perfecto, ok. Sí, sí. Mi nombre es Andrés, pueden decirme Andy. Capaz alguno ya me haya conocido como Andy Dandy. Eh, de lo que yo voy a hablar es de la rigurosidad histórica en juegos de rol en específico. Y voy a ser honesto con todos ustedes. El póster que hicimos para la charla pasó, le dimos como unas 8 revisiones antes de tirar. Y después de que tiramos me di cuenta de que escribí mal, de que es rigurosidad histórica en juegos de rol y tips de narración y ambiente de peleas, no tipos de narración y ambiente de peleas. Re- Tipo, Walter me preguntó 8 veces si estaba bien y yo a las 8 le dije que estaba bien, publicó y ahí me di cuenta que estaba mal escrito. Pasa, pasa, no te preocupes. Pero, ok, entonces, continuamos. Vamos con lo más simple. Cuando hablo, Chales, yo sí vine por los tipos de narración. No, mentira. se sale así de... Ok, lo que, Dale, Andy. al hablar de rigurosidad histórica, teniendo en cuenta especialmente la influencia de Dungeons and Dragons o de la fantasía medieval en general, me pareció propia hacer una separación muy importante que es entre historia y mitología. ¿Qué me refiero qué me refiero con esto? Obviamente, los monstruos, dioses, etcétera, no son reales, pero decir de que no tuvo un impacto a nivel histórico es, sería errado. Y mucho más mientras más atrás vamos en el tiempo, como es el caso de justamente eh, la antigua Grecia, donde la mitología y la historia estaban sumamente interconectados y estudiar historia sin saber mitología te perdés de mucho. Y peor, mientras más atrás en el tiempo. Como sería, por ejemplo, el caso de Gilgamesh, que Gilgamesh es una figura enteramente mitológica, pero su impacto histórico es importante a la hora de estudiar la cultura babilónica. Entonces, haciendo dos ramas principales, que sería historia, mitología. Historia, hablamos de lo físico, lo comprobable, sucesos que pasaron. Y si hablamos de mitología, hablamos de las leyendas o conocimientos de ese pueblo en ese periodo en específico. Lo que voy a ver primero, hablemos de la narrativa histórica. Un punto siempre importante de una narrativa histórica es que sea reconocible en un punto en el tiempo. Acá, por ejemplo, coloqué el póster de la película Dunkirk, que tiene justamente los puntos importantes de una historia histórica. Reconociendo el punto del tiempo, sabemos que Dunkirk su- habla de los sucesos de la batalla de Dunkirk durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Era la Segunda Guerra Mundial esta película, verdad? No me acuerdo. Otro punto que suele suceder bastante con historias, con roles históricos al menos, es que hay ciertos puntos que son intocables, que
a no ser claro de que deliberadamente hagas un giro muy grande y empiezas a ir por el lado más de la ficción otra vez, sería, por ejemplo, si yo estoy haciendo una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, obviamente no puedo decir de que Napoleón Bonaparte jamás salió de Francia, porque solamente ese cálculo va a crear un efecto mariposa y tu historia lentamente va a dejar de ser correcta a nivel de hechos. Otro dato que se suele utilizar bastante es el de lo que yo llamo historia no contada, que es concentrarnos en una historia, digámosle, mucho más personal que sucede a lo largo de los eventos grandes que los jugadores no van a poder cambiar. Por ejemplo, mismo ejemplo, hasta hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros como jugadores y como director de juego ya sabemos de que los nazis y el eje va a perder. Pero lo que nos va a importar a nosotros son cosas que siempre pueden cambiar, que podremos hablar de un pequeño batallón que se perdió de su grupo y está tratando de cruzar un campo minado. Ese es algo que es muy plausible, que definitivamente habrá pasado, pero que entre comillas no va a salir en los libros de historia. Y otro punto importante es el carácter de la época, que este es uno de los puntos que entra dentro del contrato social, es como un apéndice aparte. Es, por ejemplo, hacer un personaje que sea acorde a la época, ya sea, qué sé yo, haces un personaje que sea un guerrero espartano y resulta ser de que tiene un odio irracional a los persas después de la batalla de las Termópilas. ¿Por qué? A nivel de rol no nos importa mucho y a nivel histórico tiene sentido. Yo como jugador tengo que saber específicamente cuál es el límite que se está permitido en esa mesa. Puedo ir a discutirme con el jugador que está interpretando un personaje persa. Sí. Abrir un conflicto abiertamente ya va a depender del DM. Eh, directamente hacer cosas que en nuestra época, o sea, a nuestros ojos ya sería sumamente cuestionable, nuevamente ya depende del nivel de rigor histórico. Y por supuesto, siempre hablando de rigor histórico, hace falta de que la mesa tenga cierta habilidad para la historia. Yo no, difícilmente yo voy a poder hacer un rol sumamente con un rigor histórico de la gran flauta y tengo a un jugador que nunca prestó atención en clases y que está perdido de por qué los italianos eh, están ayudando a los nazis. Entonces, si podrías habilitar los micrófonos, si alguien quiere hacer un punto específicamente de narrativas históricas, decir algo. Ok, Vamos a levantarlo la mano, sí. es que No, no tengo por eso. Profe, no deja levantar la mano. es que ahora mismo no les veo. Okay. Por ahora no, nadie levantó la mano, por las dudas. Okay. Entonces, vamos al siguiente. Si hablamos de una narrativa mitológica específicamente, como podrán imaginar, todos los puntos en los puntos fuertes de una narrativa con rigurosidad mitológica son los opuestos. Más borroso. Qué quiere decir con eso? De que no de que el punto en el que tenemos en el que puede suceder nuestro rol o nuestra aventura es mucho más borroso. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una historia como la que voy a hacer mañana, que sucede durante la Ilíada, si yo te digo, colocame la Ilíada en una línea de tiempo real, no vas a no vas a poder. Podés, difícilmente vas a poder tener una vaga idea así como, ok, Troya sigue activa, por lo tanto vamos a inicios de la Edad Griega. Aún no hay ninguna mención a Heracles, por lo tanto es anterior, vamos aún más atrás en el tiempo.
Por la descripción de los barcos tenemos una noción de que todavía no hubo contacto con los persas, vamos aún más atrás en el tiempo, y por más de que te sientes y hacer ese estudio, difícilmente vas a poder colocar en un punto fijo. Así que siempre vas a sí o sí tener que ser bastante borroso con el setting. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ahí Sergio hizo una. Ahí levantó la mano. Lo máximo que puedo pensar es antes de Cristo, ¿eh? Te prometo. Dijiste toditas las cosas, que los barcos, que los persas, que los griegos. Lo único que me vino a la mente es antes de Cristo, ¿eh? Justo lo que habías dicho acerca de el que no prestó atención en historia, ¿no? En mi defensa, no nos hicieron leer la Ilíada, ¿eh? Difícil. Pero Es que no te habrían hecho leer la Ilíada en la historia, no es historia, es mitología. en literatura no me hicieron leer la Ilíada. A mí me hubiera gustado. Tuve que leer a García Márquez por 9ª vez. Ok. Entonces, otro punto que se conecta con los puntos que tengo acá es la libertad de intervención. Una vez más, lo que importa realmente a la hora de hacer una narrativa mitológica es de que los personajes, o sea, las características de cada evento esté, digámosle, en personaje y de que el feeling o los temas se mantengan fuertes. Por ejemplo, si estoy haciendo una historia con mitología nórdica, un punto muy importante para la mitología nórdica es el Ragnarok y de cómo cada ser tiene su propio destino y es consciente de que tiene un destino que tiene que cumplir. Entonces, siempre y cuando cada personaje tenga buena caracterización y tenga buena caracterización y, digámosle, no vayas hacia ese lado más o menos, es tipo el feeling o el tema de esa mitología se mantiene. Por ejemplo, quiero incluirle a Odín como como un NPC amigable a mi campaña de D&D, ponerle. Odín no tiene un ojo y tiene el tema de que, por ejemplo, en muchas leyendas Odín aparece, le da una ayuda importante al héroe, es decir, y luego desaparece. Pero siempre queda como es un anciano o un vagabundo o un lunático que se acerca, le da un sabio consejo, el héroe sigue ese consejo y jamás se vuelve a mencionar a ese anciano. ¿Okay? Si por ahí les gustó ese truquito, pueden utilizar cuando la partida se queda estancada en algún punto. Eh, pero nuevamente, como no hay una Biblia o un libro de reglas específico de cómo tiene que utilizarse al detalle, siempre puedes utilizar varias interpretaciones. Por ejemplo, volviendo al asunto de Odín. Odín tiene un tema muy importante sobre conocimiento. Casi toda su historia va de él sacrificando cosas para saber más allá o poder prevenir su propio futuro. Pero específicamente, ¿cuál sería su personalidad? Si a ustedes como director de juego tenés un jugador que te dice, yo quiero jugar un Warlock clérigo, ¿a qué día elegís? Odín. Ok. Casteo intervención divina. Okay, ahora te toca interpretar a Odín. Le vas a hacer a alguien muy formal, que habla poco, vas a hacer como que hace así preguntas extravagantes, como parece que no está muy seguro de qué está haciendo. Puedes hacer muchas interpretaciones, todas igual de correctas. De acuerdo. Entonces, esto es lo que tengo de narrativa mitológica específicamente. ¿Alguien tiene algo que decir? Ahí Neuro levantó la mano. También Alejandro. ¿Cuál sería una respuesta más acorde al rigor histórico de una conversación con un dios griego, por ejemplo? Tipo, ¿serían Y lo soberbios? primero, ¿Serían por ejemplo, que siempre era como... muy importante, son, depende ampliamente de qué personaje. Pero algo que siempre suele suceder mucho es de que un dios no baja, tipo no baja en una escalera dorada
y dice, quiero que hagas esto, hace esto. Casi siempre es el tema de los dioses jalando hilos o solamente dando pequeñas ideas. Algo muy clásico en la mitología era justamente que prácticamente todos los dioses podían convertirse en otras personas o convertirse en animales. Entonces, siempre, algo que justamente estaba en el sistema Agón era el tema de las señales. Entonces, lo que también sucede en otras mitologías, ponerle que la party se perdía en un bosque. Están andando y necesitas algo, un ganchito para llevarlas al siguiente tema. Lo que puedes utilizar es utilizar un símbolo. Decís que el Ranger, ponerle, se pase por el lugar intentando encontrar alguna referencia importante y se encuentra con siete cuervos en una formación específica. Un símbolo muy emblemático de Zeus, por ejemplo. Entonces, como, estoy recibiendo una señal. ¿Qué significa? Entonces ahí ya llamaste la atención del jugador. Entonces, simplemente describís algún tipo de señal ambigua, ellos toman una interpretación y ahí trabajas con lo que a ellos se les ocurra. O, por ejemplo, simplemente haces que un personaje aparezca, les diga alguna información o que haga algo importante a un NPC que interactúe con los jugadores, y en la siguiente escena haces que aparezca en otro lado. Ellos le van a hacer alguna pregunta de ¿cómo llegaste acá? ¿A qué cambiaste de opinión, etcétera? Y él no sabe nada de todo lo que pasó ahí. No sabe nada, alguien tomó su lugar. Tun, tun, tun. Los dioses hacen eso mucho. Tipo, como los dragones de D&D y Sí, un los buen ejemplo. metálicos. Mm. Sí, por ejemplo. Otro punto que sé que es también muy importante en el tema de la interpretación de la mitología, especialmente la mitología griega, es de que los dioses no son 100% físicos, obviamente, sino que dependiendo del autor, de momento se les interpreta más como conceptos. ¿Okay? Por ejemplo, Zeus es un símbolo de poder. Entonces, cada vez que se salen las escenas de Zeus, tiene relaciones con esta princesa, esta reina, esta señorita random, y tienen un semidios. Y la esposa de Zeus, se enoja y coloca un castigo en ella. ¿Eso a qué eso a qué se debe? ¿Qué mensaje se supone que provee esa clase de historias? No, Zeus era un no, caliente. también, pero Es un gigolo. también, pero provee un sentido, digámosle, más profundo. Porque Zeus es un símbolo, es principalmente un símbolo de poder. Entonces, colocando que es hijo de Zeus, realmente ahí lo que nos está expresando y es hijo de fulano de tal. Porque la mayoría de las mitologías luego se pone que tuvo un hijo, un padre sustituto, por el estilo. Pero siempre realmente lo que eso significa está destinado a la grandeza. Y es, digámoslo así, tiene plot armor realmente. Y lo que suele suceder con la enseñanza de que Hera no va a castigar a Zeus, sino te va a castigar a vos, señorita, que fue engañada o que no pudo mantener las piernas cerradas, es no engañas a tu marido. Punto. ¿Por qué? Porque la que la va a llevar peor sos vos. Punto. Esa realmente era la enseñanza. Pero ahí hay una contradicción, porque es que muchas de las víctimas de Zeus técnicamente son víctimas. A pesar Sí, de que caen en su pensamiento de Dios como tal, es como el ejemplo de Medusa. Bueno, no fue Medusa, se llamaba... Bueno, tuvo varias, pues, pero casi todas siempre se lo encuentran y o se disfraza de cierta persona y está con ellas y después se enteran de que están embarazadas y termina castigándoles a ellas sin incluso sin haber
tenido ese consentimiento de parte de ellas. Simplemente se las coge y ya. Sí. Entonces ahí es lo que me refiero con que los dioses no son personas físicamente, son conceptos. Entonces decís, ella no sabía de que era un dios. Tenés razón. Obviamente, la moraleja de la historia no tendría sentido si te digo, si un dios viaja del cielo y te dice, estás mami, eso no es un consejo útil. Pero Es como, perdón. si lo que digo, pero si la enseñanza es, vas a escuchar vocecitas, gente por ahí a la que confías te va a dar ideas extravagantes, no sigas todo lo que, presta atención, no sigas todos los consejos que te dicen. Vas a ser mucho más significativo. Cuestionable, sí, pero esa era su función. ¿Alguien más quería decir algo? Alejandro también había levantado la mano. Levantó el primero y después levantó la mano. Bueno, sí, Alejandro. Bueno, esto considerando que pues es una cosa pues importante para considerar las partidas y es un tema que a mí en lo personal me estresa bastante. ¿Cuál es la proporción entre ficción y realidad que debe tener una historia? Poniendo un ejemplo, quiero ambientar una partida, una campaña de Hombre Lobo en los años 20. Entonces, considerando eso, ¿cuál debería ser el mínimo, por así decir, establecido o el máximo establecido para que dentro de la ficción que involucra pues una narrativa como la de Hombre Lobo o la de Vampiro, no se salga de los parámetros el tema de la ambientación? ¿Hasta qué punto o qué consideran ustedes que sería la proporción adecuada para no salirse demasiado de los rieles históricos, pero también tener como esa historia, como por decirlo así, como underground, como esto está pasando debajo de las narices de todo el mundo y nadie se ha dado cuenta, o cómo debería enfocarse en ese aspecto, o de esa forma, o qué se debería hacer más bien? Mi recomendación personal es algo que vi en un video de YouTube, que básicamente se puede resumir en no intentes salvar al mundo, que lo que quiere hacer es no necesariamente no ser un personaje estático que no interactúa con la trama, sino de que vos como director de juego tenemos la costumbre de querer hacer una trama grande o épica, etcétera. Entonces sí o sí terminamos haciendo se enfrentan al villano, el villano más grande, el villano más poderoso. ¿Qué está en discusión? El mundo entero, la realidad, el multiverso, etcétera, etcétera. Tipo, el truco para que la trama tenga poder con el menor tamaño posible es encontrar la forma de que la pelea sea personal. Tipo, ¿querés que se mantenga con una ambientación fuerte, pero poder utilizar bastante de la mitología? Encontrar la manera de que todo sea, digámosle, bien compacto. Tipo, que cada personaje represente algo, que tenga una conexión, siempre en pequeñas dosis, para que entonces los jugadores cuando interactúen con eso, sepas qué es lo que más quieren y entonces utilizas un poquito de eso. No, tipo, no hace falta hacer un Ragnarok cada vez que haces una campaña. Tipo, si con pequeñas cosas, con hacer algo que sea una aventura personal, como que en vez de salvar al mundo, salvas, qué sé yo, a tu barrio, a esa chica de al lado, algo, digámosle, que a tu personaje le importaría y que le motiva, pero no necesariamente eres el elegido para salvar el mundo. Y si Listo. hipotéticamente quiero hacer una trama de piratas que salvan el mundo de Ragnarok. Ese fue un defecto mío. No volverá a pasar. Listo, o sea, eso pues está bien por un lado y toda la cuestión, pero supongamos, o sea, esto es algo que siempre pasa y esto pues surge también como parte pues de que pues no, el narrador no puede controlar a todos los jugadores. Listo, supongamos que se setea y se sigue ese parámetro así de, no, de hacer la historia más personal, de establecer a nivel narrativo, por así decirlo, los parámetros para que no se vuelva algo súper épico y súper grande y para que tenga pues esa precisión histórica precisamente. ¿Qué debería hacer un narrador?
por ejemplo, si sus jugadores se desvían de ese lado y ellos sí quieren hacer algo súper épico y uno pues ahí está tratando de enmarcar la historia de manera discreta. ¿Qué debería hacer ahí uno? ¿Los enmarca de una forma, los señala o qué debería, o los convence de otra forma? ¿Cómo se podría solventar ese asunto? Eh, La primera solución que se me viene a la mente es justamente conversar qué tipo de aventura quieren. Porque justamente, porque cuando un jugador, o sea, a mí al menos me pasa cuando juego, y cuando quiero, digamos, escalar la trama de cada vez hacer más grande, es por querer hacer las cosas, digamos, llevar a un clímax que siento que hace falta. Entonces, simplemente conversas con ellos de, podríamos hacer esto para que la trama sea más personal y mantener, digámosle, debajo del radar, o les gustaría algo, digámosle, más peliculero, lo más épico. Y, Ya, o sea, y si sería, tipo, si le pones las cartas sobre la mesa, lo más probable es que van a entender como qué estás buscando. o sea, como en el contrato social, por así decirlo, antes de empezar la sesión cero incluso. Sí, podría ser. Ya, perfecto. Tampoco creo que haya un mayor problema si justamente hay una decisión clave y así es. Ahora, momento meta. La decisión que estás a punto de tomar va a determinar el feeling de la campaña más adelante. ¿Te gustaría algo más personal o algo más peliculero? Y no creo que haya un mayor problema con hacer ese momento meta de la decisión que estás a punto de hacer va a influir en el feeling del resto de la campaña. Ok. También Sergio tiene una pregunta y Duque tiene otra. Primero levantó Sergio. Y por las dudas, aviso parroquial. Nos quedan como unos 4 minutos de charla. Justo eso iba a decir, que se iba a acabar y todo caso para hacer la pregunta reconectándonos. Si querés hacer la Para que pregunta no... y mientras hace la pregunta, ahí pongo el nuevo link. Así le das un tiempo a Andy de pensarla. Acá. Dispara. Va. Cacho que voy a ir medio directo al grano, pero en sí es de relacionar historia en base a una campañita que estaba planificando. Específicamente esto de aventura medieval, la clásica de toda la vida. Pero al mismo tiempo, y también con mi grupo, estaba pensando acerca de que queríamos avanzar un poco más el tiempo, en plan pólvora, ahí nomás. Con eso ya doy las cosas iniciales. Pólvora. Ok. Nos volvemos a conectar y te doy la respuesta porque capaz te llama la atención lo que tengo planeado. Y Dale. por subsecuente, lo... Se fue a la verga por las dudas. El Speedy González. Ahí fíjense, en el chat está el nuevo link de la otra charla. También lo voy a estar poniendo acá en el Discord. Acá. Ok. Nos vemos enseguida. escapa épicamente. Necesito tiempo para pensar mi respuesta. ¡Nos vemos! Ahí está, acá ya tenemos dos en la otra charla. View all, admit all. Muy bien. Acá le voy a poner editar. Nuevo link. Ahí está Sergio. Ahí está Reinaldo. Me parece... Bueno, ahí Alejandro por las dudas. Le voy a mandar un mensaje privado a Andy porque no sé si va a llegar a verlo. Ahí está Andrés. Andrés, ¿estás ahí? Hola, ¿se me escucha? Sí. Por las dudas, Confirmamos. Perfecto. Alejandro quedó en el otro Meet. Por si es un amigo tuyo o algo por el estilo. Alejandro Miguel. Ok. ¿Quién era que me había hecho la pregunta? Te hizo una pregunta Sergio Santillán. Y Ok. después Duque Galaxy también te hizo otra pregunta. Ok, O sea, vamos por levantó la partes. mano. Que eso quiere decir.
Entonces, específicamente hablando del uso de la pólvora. Eso. Y en sí, la idea que se me vino general, la solución, la cual estaba pensando, aún ni siquiera les digo, pero lo que primero se me ocurrió es aplicar un Shinjeki no Kyojin, ¿no? Tal cual, una sociedad específica que haya quedado atrasada en el tiempo por X motivo. Puede ser fácilmente por el no contacto con el resto de la comunidad o el resto del mundo. Y por subsecuente, mientras las demás sociedades se terminaron avanzando en el tiempo donde nos estamos desarrollando en un inicio, no. La clásica, quizá en el futuro podrías viajar allá y conseguir un montón más de cosas. Pero hasta que te des cuenta de eso, tienes un montón de cosas que hacer aquí también. Es lo primero que se me ocurrió. Ok. Primero que nada, si hablamos específicamente de la pólvora, yo te diría que investigues del tema, porque ahí va a depender mucho acerca de qué tipo de historia crees. Porque, por ejemplo, la pólvora ya existía, ya se China. Eh, Los primeros no. que le hicieron en China para Sí. fuegos artificiales. Y Sí. yo estoy pensando en pistolas. A eso voy. si quieres utilizar pistolas tal cual. ¿Y qué tal utilizar algo más o menos cerca de, digamos, el inicio de las armas de mosquete? Donde sí, ya hay armas, pero justamente algo estilo los mosqueteros usan fusibles, usan cañones. Las armaduras prácticamente ya no están en uso, pero todavía se utilizan gran parte de armas cuerpo a cuerpo. Todavía se usan alabardas, sables. Exacto. Específicamente a ese punto es el que quería llegar. No me refería con pistolas a una Glock, a una Wizard Eagle, sino específicamente es un trabuco, un mosquete, una pistola, ¿cómo se llama esto? Una No pistola me de acuerdo, socorro. pero se entiende, una pistola de pólvora que prácticamente la que le ponías encima la pólvora, la bala y Una pistola de chiste. exacto, de un tiro por un frente de batalla. Justo lo que dice Neuro. Sí, sin problema. Hay un periodo. Sí. Acuérdate que durante a lo largo de la historia nada sucedía, digámosle, de un día para el otro. Siempre hubieron periodos de transición. Si quieres utilizar un poquito de pólvora en tu setting, hubo un periodo en la historia en el que eso sucedía, donde lentamente se estaban dejando atrás las armaduras y las armas a melee para darle paso a los fusiles y a las líneas de tiro. A medida que se aumenta la cadencia, se fue rechazando el uso de armas cuerpo a cuerpo, pero con el tema de las bayonetas, así de, o sea, los fusiles más simples, eso era prácticamente de un tiro y después a bayonetazo, limpio. A cargar con bayonetas. Exacto, es lo que estaba pensando. O sea, teóricamente, poniéndolo tal cual en la mesa, o sea, en la mesa mental, no en la mesa de juego, el hecho de considerar un arma de un solo tiro, el cual tengas que gastar otro turno recargando, demás, fácilmente más que un arma se ve como una herramienta. No lo veo como algo OP dentro de una campaña como tal, o al menos de este estilo, el cual estoy pensando. A ver, si hablas específicamente de D&D, Más que D&D, específicamente más que D&D, es vieja escuela. Y misma historia, por razones de nivelación, simplemente agrega de que gasta un turno el tema de recargar, el que puede fallar, y si acierta hace mucho daño, y si una vez que el jugador no quiere recargar, que use la bayoneta. Y ahí, dependiendo de más o menos qué está buscando, que utiliza que haga tanto daño como un cuchillo o como una lanza. El caso. Ya. Porque mecánicamente así funcionaba. El entrenamiento que se tenía para pelear con bayonetas era básicamente la de aprovechar que tenés el rifle contigo y utilizar como si fuera una lanza corta. Pelear a distancia, cuando encuentras la oportunidad perfecta, apuñalas. A ver, lo de hacer mucho daño, tipo, depende de qué CR estés jugando, porque de que hay stats, hay de armas de renacimiento. Sí, pero Y tipo recargar es bonus action y cosas así.
Por eso, pero Tipo, me refiero en el Ese Depende, tipo de ahí- ya es más- ahí depende de tu estilo. El juego, así que más quería la idea general. Ah, la Así idea. que Ok. ya el hecho de lo demás, como digo, solo sería tanteo técnico. Sí, ahí depende un poco de tu estilo, porque depende de cuánta vida le quieras dar a tus enemigos. Porque puedes tirarle a tu party muchos enemigos de baja vida y que hagan mucho daño, y tipo insta-kill así. Que sea más táctico que explosivo. Ok, pero justamente, si hablamos de historia, originalmente, cuando se empezaron a utilizar los fusiles de rifle, justamente no tenían ni la precisión ni la cadencia de tiro que tiene un arco y flecha. La magia de la magia de los rifles en específico, al menos en sus inicios, era la facilidad con la que podías hacer mucho daño y la facilidad con la que se podía entrenar a un soldado para que se mantenga en línea y dispare. Originalmente ese era el encanto de un arma, de un rifle. ¿Y el alcance? Más adelante, obviamente, fue desarrollándose y le rebasó al arco y flecha en su propio juego. Pero si querés mantenerte en esos inicios, así le decís al jugador, ¿cómo que estás buscando? ¿Querés cadencia de tiro o querés poder devastador? Muy probablemente poder devastador, más que cadencia. ¿No? Porque en teoría, cadencia vendría siendo ya aumentar un montón más de años. Tanto que prácticamente ¿cómo se llama esto? El contexto medieval desaparecería. O al menos ya quedaría en sombra. Mínimo va a ser un fusil de cerrojo. Eso ya es bastante avanzado. La Primera Guerra Mundial por ahí. Exacto. Pero específicamente eso. Brinquemos de edad medieval a Primera Guerra Mundial, o sea, son cerca de 400 años. 300 años. Eso es un montón. Sí, pero si querés ir específicamente por la ruta de la Primera Guerra Mundial, no sería especialmente complicado, porque un punto muy importante a lo largo de la Segunda Guerra Mundial era el asunto de que ellos tenían problemas a la hora de tener suministro. Entonces gran parte de su equipo volvía nomás a hacer cosas que tranquilamente pudieras traducir de un juego de rol. Ellos hacían cuchillos, afilaban palas, las escopetas que se centraban en hacer daño a corta distancia. Escaso. Thank you. Bien, Ok. y la otra pregunta era de Duque Galaxy. Sí, Duque, te escucho. Por lo demás no se está escuchando, Duque. No estás muteado, pero no se escucha lo que decís, Duque. Se habrá desconfigurado tu micrófono capaz. Sí, a veces el navegador te pide un permiso especial para usar tu micrófono en Google Meet. Ok, De última, si querés, Duque, escribí la pregunta y ya en el próximo tema ahí la abordamos. volvemos contigo, Duque, apenas puedas. Entonces, ahora voy a ir justamente uniendo al tema que estábamos hablando, de que aprovechando que una narrativa mitológica suele ser borrosa, no es especialmente difícil unir ambos conceptos en algo, digámosle, nuevo. Como uso acá, por ejemplo, el ejemplo de Witcher. The Witcher obviamente es fantasía medieval. Definitivamente tiene un fuerte énfasis mitológico. Pero es reconocible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la forma en la que se visten los personajes, su comportamiento, el tipo de armas, la forma en la que visten, su cultura, sin lugar a dudas, siempre dice Bohemia checa. Es ese periodo que es reconocible en el tiempo, y su mitología también es reconocible. Utiliza solamente criaturas mitológicas de esa cultura. ¿Hay dragones? Sí, pero prácticamente no aparecen. ¿Hay vampiros? Sí, pero justamente es algo poco común de ese mundo.
la mayoría de las veces se enfrenta a Skeles, a sirenas, a Stregobors y cosas por ese estilo, que son así muy de ese mundo. Como podría ser el caso de si hicieras una campaña con temática de los argonautas, podrías centrarte en un periodo específico de la historia, digámosle pedir antigua Grecia, con esa imagen en mente, y te centras específicamente en monstruos de ese setting, de criaturas griegas. O podrías irte por el lado artúrico, donde las criaturas son obviamente de influencia celta. Y a nivel histórico es obviamente Inglaterra o Gran Bretaña, toda esa zona poco después de la conquista de los romanos. Una vez que se empiezan a separar empieza a reducir la fuerza romana en la época. ¿Alguna pregunta? Ahí Duque ya pudo escribir. Dice, bueno, hablando de personajes históricos, si yo quiero usar uno como NPC y digamos que hago una tirada donde es pifia y el NPC muere, ¿cómo puedo abordar en ese efecto en la historia? Y ahí ese es un punto en el que sí dependería enteramente de qué tipo de mesa les gustaría jugar. Porque lo primero que tengo en mente es simplemente continuar con eso. Pensar detenidamente cuáles serían las ramificaciones y continuar. Qué sé yo, matan a Hitler antes de que se una al partido nazi. ¿Cómo continúas a partir de eso? Buena pregunta. A partir de eso los jugadores están al volante. Una bala perdida en la Primera Guerra Mundial mataba a Hitler. Ay. Y también hay una pregunta de Sergio Santillán. Sí. Al principio solo quería dar mi idea al responder eso, pero justo mientras tú le respondiste, Andy, se me vino otra pregunta. Y es más en cuanto a narrativa posterior a eso, a posteriori de matar a un NPC importante como figura histórica. Tomando exactamente el mismo ejemplo de Hitler muriendo en la Segunda Guerra Mundial. Específicamente ese título, una bala perdida mata a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y por subsecuente le damos el volante a la mesa, a los jugadores. Sí. ¿En qué punto comienza a torcerse tanto la historia que ya no tiene sentido? ¿Cómo sé que al darles ese volante, esa potestad, ese nuevo panorama, pues no nos termina gustando a prácticamente ninguno? Y ahí yo diría que eso depende ampliamente de cuánto le conozcan los jugadores. Y de qué tipo y con cuánto rigor histórico. Porque podría suceder, por ejemplo, de que de que Hitler muere antes de unirse a la política. Y los jugadores continúan yendo por el lado de fuerte nacionalismo alemán, pero sin entrar en eso. ¿Dónde dibujarías la línea? No te sabría responder honestamente. Capaz vas a encontrar algún jugador que le va a parecer interesante llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial, pero sin los nazis. Otro que va a votar a favor de esa bala perdida. Loquísimamente así, una idea. Sí, una idea al aire, matan a Hitler y terminan ellos siendo los nuevos revolucionarios que impulsan a los nazis a la guerra. Sería interesante porque sin la Segunda Guerra Mundial capaz no iba a haber tampoco Guerra Fría ni industria armamentística tan grande. Exacto. Muy probablemente si es que los alemanes tuviesen iniciado la Segunda Guerra Mundial, considero que el expansionismo se hubiese dado por parte de la Unión Soviética más expansionismo en Europa. Sí, pero como te digo, la industria armamentística capaz no iba a ser tan fuerte como después de la Segunda Guerra Mundial. Porque todo eso fue necesario debido a la Guerra Fría y toda la mierda. Sí, y ponerle que sea una ramificación posible de que la Unión Soviética va a avanzar con más libertad sobre Occidente y cosas así. Sin Segunda Guerra Mundial, sin Hitler y todo esto,
eso quiere decir Sí. que Estados Unidos no creó la bomba atómica. Así que es un cambio histórico medio Podría raro. ser, sí. No, no, probablemente no iba a haber ojivas atómicas. No sé si había un concepto ya en la época de algo así. Pero es interesante pensar en algo en eso. Y en ese caso, lo único que se me ocurre a la mesa es decir, ok, pausa. Esto tiene Ponerle ramificaciones, punto. Un gustazo. Gracias por Sí, venir. o sea, pausa. es un cambio muy grande, sí. Políticamente, así a nivel mundial. Esto tiene ramificaciones muy grandes. De acuerdo, debatamos. ¿Qué clase de cosas les gustaría que sucedan? Tipo, ¿les gustaría ir por una ruta de nos vamos a una utopía? Este mundo es el predecesor de Star Trek. O O yo qué vamos. sé, antes de que Hitler subiera al poder, fijo ha de haber tenido uno que otro amigo. Ese busca venganza por la muerte de su amigo. Vuelvan a tonteras. Sí, Cualquier cosa pero- que sea un enganche mínimamente interesante y Ahí que pueda Duque, continuar con ahí Duque con la levantó la idea mano. general. ¿Tú qué? ¿Te escuchamos? ¿Ahora sí se me Dale. escucha? Sí, Ahora sí. Perfecto. Hablan, bueno, ya con la pregunta de Sergio ya bastante me salió de dudas. También pensé en el hecho de que si, por ejemplo, un personaje histórico muriese, se podría aplicar un poco también eh, lo de la película de Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, que a pesar de que el pasado intenta ser cambiado por obligaciones, por cuestión de regla del mundo, no se pueda. Y simplemente, si por ejemplo matan a Hitler, pues ese Hitler que todo el mundo conoce no va a ser el que enfoque la Segunda Guerra Mundial, sino sea otro. Incluso puede ser un jugador. Pero de que va a pasar La paradoja de Hitler. Exacto, que aún Ay, así no sea esa persona, va a ser otra persona que lo va a sustituir. sí, eso podrías hablar con los jugadores para que no se sienta como que le estás robando la decisión de, ok, estos son puntos intocables de la historia. Tipo, ¿sucede la Segunda Guerra Mundial? Sí, mataron a Hitler. Otro personaje toma su lugar, él es el que va a dirigir la historia, digámosle, desde ese punto, para no robarles el rolear durante la Alemania nazi. Ponele. Eso es algo que... Depende mucho de con quién estés jugando realmente. Porque también puede suceder de que tenés un jugador que no le importa mucho la historia, como, se murió Hitler, ganamos. Y ahí, y bueno, ¿y qué hacemos? Mi trabajo aquí ¿Ganamos? está hecho. Muchas gracias por dirigir la partida. Sí, Adiós. sí. Cumplí mi misión. De acuerdo. El bloque soviético conquista el mundo, ganamos. Good ending, la guerra fría ahora va a ser 10 veces más dura. Más dura. También tengo otra pregunta, que era más o menos la pregunta que hacía Sergio. O sea, romper la historia en su totalidad, ¿qué efectos podríamos conllevar a hacer que se, o sea, como que se difumine todo? Ahí hay, como decirlo, la potestad de elegir hasta qué tiempo o qué era se puede, por ejemplo, eso, que Estados Unidos creó la bomba en tal año, digamos que por romper la historia podrías crearse mucho antes o mucho después. Y la respuesta que siempre pongo es si puedes justificar a nivel narrativo. Porque esto, por ejemplo, entonces, en el escenario que pusiste, la bomba atómica se crea antes, pero ¿por qué? Si justamente no hubo la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, no fue tan fuerte. Tipo, podés hacer muchos cambios, sí, pero siempre y cuando sean consecuentes con el cambio, digámosle, todo sigue corriendo fluidamente. Vale, tengo otra pregunta. ¿Y qué tan importantes son los pequeños detalles? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo que me pasó a mí en mi primera partida como máster, y es que, digamos que en el mundo que yo estaba era por allí
creo que un poco antes de la Segunda Guerra Mundial o un poco después, y por lo menos mi persona no tenía, digamos, todo el conocimiento de esa época, y en la partida había un bar. Y a mí muchos de los jugadores me dijeron, oye, pero es que en esa época el alcohol estaba prohibido. Yo por lo menos en ese momento no tenía ese conocimiento, pero eh, digamos que por no salirnos de la trama, vino un policía, cerró el establecimiento porque el alcohol estaba prohibido y todo lo demás. Y esos pequeños detalles, qué tan importantes pueden ser para una historia? O sea, Bueno, ¿nos los si podemos pasar sucede por eso, educado o no? recuerden, lo hizo un mago. A ver, la primero que te voy a decir es, salvaste perfectamente, porque podrías decir, sí, hay un bar. ¿Qué hacía ese bar ahí? Justo era el dueño del bar era un extranjero que no sabía de las reglas, vinieron y ahí mismo vino un policía y le cerró el bar. ¿Habrá sucedido en la época? Sí, un montón de bares se les cerró en la cara debido a la ley. Antes, durante y después. Tranquilamente podrías haber salvado diciendo, eh, de hecho, este lugar es un tanto ilegal, están vendiendo alcohol a escondidas. Y funcionaba perfectamente. Entonces, ¿qué tan importantes serían esos pequeños detalles? Dependiendo de dónde sea ese detalle, o puede ser o irrelevante o crucial. Algo, por ejemplo, que sería muy importante, podría ser como, qué sé yo, un personaje femenino, alguien que está jugando un personaje femenino, tiene aspiraciones políticas. Si sos medio vago con las reglas, sin problema, mata al sujeto adecuado, unas cuantas intrigas políticas, al poder ganaste. Pero si estás jugando siendo más estricto con eso, vas a tener que dar vueltas en torno a, sí, pero tu personaje es mujer, no va a poder subir al poder simplemente caminando hasta el trono. Vas a necesitar un marido al que puedas convencer, o necesitas la perfecta red de contactos, etcétera, etcétera. Así que mi respuesta es, depende mucho de cuál factor sería. En especial, yo pondría la regla de cuál impacto podría dar en la trama. Tipo, ahí yo pondría el parámetro de este pequeño detalle. ¿Influencia en el trama que estoy haciendo o es algo que tranquilamente puedo ignorar? Vale, ya. Sí, es que, por ejemplo, es como hablamos exactamente de lo mismo, del efecto mariposa, de que hay cosas muy pequeñas que parecen, digamos que poco importantes o técnicamente son que no valen la pena, pero sí influyen en lo que vendría siendo la historia o la trama de la historia si está ambientada en una época en específico. Entonces, claro, la cuestión era esa, ¿cómo lo puedo abordar, no? O simplemente me lo paso por el orto? Y mi respuesta es, dependiendo de qué tanto afecte la trama. Si es algo que definitivamente le impediría, por ejemplo, la decisión a un jugador, sí tendrías que tener, digámosle, preparado si vas a ignorar deliberadamente para no quitarle la decisión al jugador, o o pensaste alguna manera de ir en torno a eso para no robarle la decisión al jugador, pero manteniendo el feeling de la época. Porque, Vale. obviamente a lo largo de la historia se han puesto reglas, se han puesto comportamientos, pero el comportamiento humano no cambia mucho a lo largo de las épocas. Y, y que le digas a alguien que no puede hacer algo, realmente rara vez les detiene, tal propiamente dicho. Ok, escuché que alguien levantó la mano. ¿Otra pregunta? Sí, ahí Soryu levantó la mano. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Yo estuve en esa partida de Duque. Y claramente esta persona no iba a detenerse hasta lograr su cometido. Y lo que justo Duque decía, que no tenía contexto histórico en ese momento y el otro chico sí. Quizás
una opción podría ser decir, bueno, vamos a investigarlo o algo, y después te metes a buscar qué onda, y en la siguiente sesión le podés responder. Si es un one shot, bueno, improvisar. Pero como era una cosa, quizás si al pibe le decías, bueno, esto lo vamos a investigar, y en la siguiente sesión le das una resolución, no va a pushear tanto como para que se resuelva ya. Porque el pibe estaba enfocado que querían que le cierre el bar, sí o sí. Y como vos no tenías idea de que por qué quería eso, tuvimos ese momento. Pero si por ahí le decís, bueno, sí, esto se va a investigar. Igual era un tema más político no, sino de estatus, ¿no? Porque esta gente tenía guita, tenía contactos, como que por ahí chupamos bolas de seca. Pero... A ver, tú sabes que en ese momento era un tema más personal por el simple hecho de que los trataron mal. Sí, pero estaba usando un recurso histórico de ese momento, que era la ley seca, para vengarse de la gente que lo trató mal. Pero bueno, el pibe que estaba apoyando sí o sí que quería que llamara, yo tenía un conocido no sé dónde que era más alto, que se tenía un rango más alto, etcétera. Quizás darle el decir, está bien, vamos a investigar eso, y después te fijas si le haces caso o no, justificándolo. Onda, bueno, sí, está bien, se investigaron las cosas, alguien de más alto rango dijo, ciérrenlo, lo cierran, como terminó pasando. O si no, no, che, esta gente tiene contactos, no pasó nada, te jodes, porque así es la política. Ese bar están dando, no tenemos permitido hablar de ese tema. ¿Cómo? No, de tener a un superior protegiéndole. Ese bar están dando, deberíamos cerrar el negocio, no tenemos permitido hablar de ese tema. Ah, claro, está bien. Ok, entonces voy a lo siguiente. Ahora voy a... Ahí no, Ahora no, ya- al revés. Por Pregunta. las dudas, seguí hablando, hace la próxima diapositiva y después ahí en el chat Alejandro está trayendo otras preguntas, pero Esto ya es entrando en otro tema. Ahora bombardenme con preguntas de rigor histórico. no, sí, porque ahí Alejandro estaba contando que le gustaría crear una partida en la que si los jugadores se salen de madre, joda la historia por completo y hacer como un efecto mariposa a mitad de la campaña. Y después aclara, mi intención con esta movida es colocarlos y emocionarlos para dejarlos intrigados y con ganas de más. Que los que me conozco se pondrían muy rejobos en cuanto les diga que pueden hacerlo. Y... buena pregunta. Con respecto a eso, no sé, a mí no me llegó a pasar eso de que un personaje, de que tener a un jugador que se ponga a morder juego cuando se le digo que vas a seguir andando si matan a un personaje importante para el trama. No te sabría dar una respuesta concreta. Cosas de partidas públicas. Uy. Pero sí está bueno. Pero podrías poner así como una regla preventiva de al que le descubro que va directamente a los personajes históricos y busca hacer un efecto mariposa, que sepa que las cosas no le van a ir bien. Es tipo, suena cruel al principio, pero es tan específico que no es como que puedes hacer eso por accidente. Si vas específicamente por todas las figuras históricas asegurándote que te causar un efecto mariposa, es porque estás buscando. A ver, no era esa la premisa de su campaña, o sea, iría en contra de su propia idea, de tipo, cambiemos la historia. O sea, yo lo que le estoy diciendo es que sea muy claro de que tal cosa va a suceder y partir desde ahí. O sea, si quiere cambiar la historia, que no sea muchos cambios, tipo que dé por hecho una cosa y que de ahí exploren las ramificaciones y que sea como que pase al principio, ya, ¿me entiendes? Incluso presentar a partir de ahí la historia. Tipo, esto pasó y vamos a explorar de ahí cuáles pueden ser sus ramificaciones. Aisorio había levantado la mano. Sí, ya no me pasó con algo de rigurosidad histórica, sino con una partida que teníamos de fantasía, etcétera. Pero me pasaba que tenía un hijo de puta que... Un amigo, eso lo pasó. Un hijo de puta que iba y mataba todo lo que había. O sea, era como, listo, no me importa, yo ataco, mato, listo.
y por mucho tiempo me costó como encontrar un freno. Había puesto cazarrecompensas, pensaba en poner cazarrecompensas, era por eso. Y quizá a nivel rigor histórico es otra cosa, es totalmente distinto. Pero lo pude frenar. Esto más que nada es para frenar a los mundos del juego, no necesariamente en algo riguroso. Pero el personaje tenía adoptada una hija, un NPC, que nada, por circunstancias de la historia, le mandé ese NPC, quedó como que lo seguía, etcétera, y lo terminó como adoptando. Entonces, en un momento, cuando empezó a desquiciarse y a matar a todo lo que venía, empecé a darle por el lado de historia, de cómo reaccionarían los personajes que están con ellos. A ver, si es una party que no tiene nadie, ni tienen ayuda ni nada, bueno. Pero en este caso, por ejemplo, agarré y le empezó a tratar mal, le empezó a ser indiferente, todo, porque al personaje le importaba. Entonces, agarrar las cosas que le importan al personaje, sea a una persona, dinero, reconocimiento, lo que sea, y lo destruí lentamente hasta que diga, bueno, está bien, tenés razón. Entonces, sufre las consecuencias y después tiene, si se entendió, un arco ¿cómo se llama esto? De redención, ¿no? A nivel histórico, no sé, pero una consecuencia seguramente le tenés que meter como para que diga, ok, dejo de hacer esto. Pero es que eso sería un... O sea, es un buen consejo, pero unir con rigor histórico sería muy extraño, porque si hablamos específicamente de alguien que va por X personajes para causar ciertos efectos, es como un tanto meta, porque a nosotros como personas de la vida real nos importan ciertas cosas y actuamos en respuesta a eso. Pero si yo interactúo por su rol en la trama, yo al menos no tengo forma de saber eso, pero es muy meta eso. Entonces, no. Yo tengo una idea de cómo lidiar con un modo del juego. Poner recompensa tipo, poner recompensa por su cabeza y que haya gente intentando cazarle o que busque venganza. Pero vas a jugar a toda la... Quizás juegues a toda la party por un chabón que quiere matar. Sí, es un problema cuando constantemente va en contra de la party, pero tipo, darle consecuencias. Y si Bueno, pero- deja de ser divertido, simplemente hablar Pero- con él y decirle, claro. "Chica, no es divertido". Pero yo creo que una consecuencia real que podría tener es que a toda esa gente que mató, aparentemente sin sentido, tipo, que haya gente que vaya atrás de él por venganza o que la próxima que vaya a un pueblo, tipo, que haya una recompensa por su cabeza y cosas así. No, o si se pone muy denso, o sea, onda, cortás ahí, como dice Walter, cortás ahí y decís a ver si la party está de acuerdo en esto, y si no, bueno, charla, y si no, llega un punto. Si ya llega un punto en el que es demasiado y jode demasiado la historia, y el rol se basa justamente en seguir esa historia, más allá de las decisiones que puedas tener, si hay personajes que son claves, y ves que sigue yendo atrás uno y otro, ahí es como, bueno, a ver, hablemos una cosa, ¿qué queremos hacer? Vamos por, como dice Andrés, en un momento, esta decisión que vas a hacer va a marcar, ¿vamos por este lado o vamos por el otro? Entonces hay que hablar así a la mesa, y si la mayoría no quiere, bueno, no sé, con el jugador. Si todas las parties son bar del juego, es otra historia. Ahí podés basar twist. Ahí podés basar muchas más cosas en cuanto a eso. Es que tipo, si la party entera es de Mortal Juegos, yo diría que hasta podés trabajar en torno a eso, tipo, quitas todos los personajes claves de la trama y haces algo como si fuera así, tipo, una trama bien de Conan el Bárbaro, todos están en contra de él. Todos son bárbaros caníbales, todos los hechiceros planean meterte una sonda por el oído y ya está. Maten todo lo que tienen enfrente, para eso están. Es que es un juego que trata muy bien eso, es como justamente Red Dead Redemption, en el que puedes ser un bar del juego si querés, ¿verdad? Y tener el sistema de karma y podés como tener tu propio sistema de karma mental, así, que te hace una persona muy temible o buscada en cuanto más despiadados sos. Y acá también Alejandro está agregando un poco más, aclarando más la idea que estaba planteando. Él dice, mi idea es, este es el marco histórico y tiene una pelea en un bar porque tal tipo ebrio te buscó pelea. Te va bien, vences a este tipo ebrio, tiras suerte, pifias, el hombre cae y se rompe el cuello. Ese hombre era el jefe de propaganda de Hitler, por decir algo,
y ahora ha desprovisto al movimiento nazi de su músculo publicitario. ¿Sí me entienden? Hay una gran probabilidad de que no pase. Yo pondría eso en la mesa y que los jugadores decidan. Pero no me gusta decirles eso desde el principio, ya que pueden hacerlo, para que no predisponerlos. Aunque sí es verdad que debe establecerse en el contrato social. Eso Es me como lo de parece- la bala perdida, básicamente. Sí, pero eso me parece que ahí te estás, entre comillas, disparando en el pie solo, porque si él tuvo una pifia y optas por... o sea, ya dependería más de tu estilo, pero yo al menos sí sé de que no debería matar a ese NPC y sacó una pifia, hace que sea algo humillante, que sea una derrota completa, pero no le mates si sabes de que le necesitas para un momento emotivo o para la trama. O, o si no, directamente vas por la paradoja de lo de Hitler, de él se murió, sí. Otro personaje que acabas de inventar toma su rol. Felicidades, la historia es hermáfico, pero pero el punto clave sigue en marcha. Podría Muy ser. bien. Otra pregunta de este tópico. Por ahora parece que nada más. Ahí Alejandro dijo, ya veo. Ok. Ahora lo que voy Ahí a... Neuro levantó la mano, pero es Neuro, así que lo puede ignorar. De la puta. Es más, te hago un favor, yo lo silencio, no te preocupes, ahí va. No, no. A ver. Yo lo que estoy muy hasta los huevos es el tema de que al hacer fantasía medieval hay mucho feudalismo y esas ondas. O sea, tiene rigor histórico, pero ¿cómo podrías cambiar en ese aspecto, meter comunas y cosas así que tengan sentido? Tipo, Y dependería del lugar, porque obviamente que mientras más te acerques a uno de de los pueblos, entre comillas, centrales, tipo, difícilmente vas a poder meter y que sea plausible un pueblo, entre comillas, con una democracia rudimentaria donde se juntan, donde tienen así nomás eh, decisiones comunales. Cuando estás depende de qué así, sociedad, ¿verdad? sí, por eso, difícilmente vas a conseguir esa sociedad y que vivían a 200 metros de Madrid, así. Ah, Pero, por ejemplo, si hablamos, qué sé yo, con algo estilo The Witcher, donde tenés pueblitos que viven a 4 días de distancia de otro pueblito de cuarta al que tenés que viajar unos 2 meses para ya al fin llegar a la capital, sí tiene sentido de que después cada sociedad, de que cada pueblito se vaya evolucionando por su cuenta a nivel social. Así que yo diría que depende del lugar. Ahí Sorio también hizo otra ¿y pregunta. qué tan importante es? Disculpa, quería No, sí, sí, completar lo que... mandale. Eh, ¿Qué tan importante es hacer un rigor en términos de economía En a la hora economía, de hacer un setting histórico? Tipo, de que los imperios constantemente tienen que conquistar tierra y eso para mantenerse. y yo soy partidario de que importe porque eso siempre suele ayudar mucho en la motivación de los personajes. Porque tipo, tenés a un comandante de una flota mercante. Decís, sí, pero no importa mucho el tema del cambio de la moneda, del peso, del precio de la caña de azúcar. Pero ¿qué pasa si le pongo un, una, un impuesto innecesariamente alto a la caña de azúcar que le motiva a él a interactuar con la party para que le ayuden a hacer contrabando? Y nuevamente, depende de cuánto vayas a utilizar y depende de cuánto veas que es útil. O sea, no tiene sentido ser pesado con la inflación y cosas así si no tiene nada que ver con la trama. Sí, tipo, si vas a hacer Ah, una trama por ejemplo, van a ser piratas
que ayudan a hacer contrabando, sí. Pensa cuánto importa el contrabando en ese mundo o el cambio de moneda o el precio del azúcar morena, porque vas a usar. Pero si no, usar nomás así a grandes rasgos de, sí, tenés unos doblones de oro españoles, esos te aceptan en gran parte del viejo mundo. Ah, tenés unos rubíes de la India. Sí, te van a vender a unos $50 españoles. Y bueno. Ahí, Yo quería volver sobre el tema de evitar que un personaje importante muera. Como por ejemplo, dijiste que no es necesario matarlo ya que es tu decisión. ¿Qué pasa cuando sale una pifia? Hay algo que es medio asqueroso, pero en situaciones Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. claro. En los juegos usan mucho. Vos te estás en una pelea contra un boss y claramente el personaje se va a seguir estando. Siempre meten cutscenes en el medio de que pasa algo. Es decir, vos le estás ganando y de repente te cortan la pelea para mostrarte algo. Han estado muy obsesionados con matar a un personaje que básicamente estaba planeado hacer el boss final. Al principio estaba metido ahí, digamos, como la idea es que siempre esté en la historia hasta que se den cuenta. Y lo querían hacer pija y lo acorralaron, ¿no? Entonces, en ese momento, una bombita de humo, o que el personaje utilice más poder del que está mostrando en ese momento para zafar de la situación. Ya que total no lo conocí, siempre y cuando sea desconocido, a ver si ya saben que sabes que sabes que está bien, o sea, no a nivel meta, ¿no? Sino a que sabes cómo funciona, cuáles son sus límites, bueno. Pero si estás intentando salvar a alguien que sabes que te va a salir más adelante y no tenés chance de hacerlo escapar o algo, siempre hay algo que pueda pasar, un evento que pueda ocurrir y que incluso lo puedes usar después como parte de los personajes para que se distraigan de matarlo y hagan otra cosa, ¿no? Algo que interrumpa el combate y hagan tomarlos otra decisión o seguir por la misma línea ya con sus consecuencias, ¿no? Ya saben. Todo va a estar bien siempre y cuando no entres en territorios de anime, de como estuve peleando por mi vida desde hace 4 horas, pero solamente utilizo el 20% de mi poder. No, eso no. Me refiero a que el chabón al ser un boss endgame, digamos, obviamente tiene ya, después sí tiene más poder y el chabón se está infiltrando para ver qué está por dentro, todas las cosas. Entonces, si lo quieren matar, si yo tengo que realmente pelear con el personaje, con el boss contra los personajes, ya está F por los personajes, porque se llevan dos sesiones y ya está. Entonces, digamos, es tanto un pacto de alto al fuego por parte de ellos como mía. Entonces, pues lo están acorralando, el chabón está por matar a una pendeja, lo que sea, y los personajes no van a ceder, o terminan matando a lo que tienen que rescatar, o el malo como siempre, a nivel histórico no narrativo, tipo así, fantasía, se termina escapando a uno a otro. No sea muy asqueroso la excusa, siempre puedes poner que o interrumpen, llega gente que lo viene a ayudar, o se saca un as bajo la manga, que es posible tranquilamente, etc. Sí, perfecto. Ok, entonces, ahora sí, entro a la siguiente sección. te rompo las bolas un último momento. La última pregunta, Alejandro, antes de que se retire. Una importante. ¿Qué tanto deberías documentarte en la ambientación, arquitectura, costumbres, economía, contexto, etcétera, antes de iniciar una campaña? Porque he visto a muchos máster que se explayan maravillosamente en las descripciones y expresiones, y me pregunto si es posible llegar a ese punto siendo el tipo que se durmió en la clase de historia, pero te encanta la idea de narrar. Y yo diría que eso depende de tu estilo, porque, por ejemplo, yo tengo un estilo, no quiero decir un estilo muy desarrollado, pero yo desde muy pequeño siempre me interesó mucho la historia y leí muchos libros. Yo tranquilamente puedo describir escenas e imaginarme el contexto, entonces yo necesito mucho necesito documentarme mucho para crear un setting. La respuesta sería, importa mucho
nuevamente cuánto vas a usar. Tipo, esa sería mi regla. Concéntrate en qué vas a usar e investiga eso. Si quieres centrarte en, qué sé yo, la historia de la Catedral de Notre Dame, investiga eso, porque lo más probable es que en la historia vas a encontrar un montón de pequeños detalles que te pueden ayudar a nivel narrativo, como qué sé yo, la historia de la niña que se cayó de la catedral. Ah, mira, ahí tengo un plot point, voy a poner el fantasma de la niña. Oye, pero, ¿qué tipo de comportamiento usaría la niña? No encuentro nada de eso en específico. ¿Qué clase de cosas serían plausibles? Tipo, con que tengas un amplio espectro de esto es plausible, es perfecto. Ok. ¿Otra pregunta? Por ahora creo que no. Ahí Alejandro Ok. dijo, vale, genial. Entonces, Vas a dar tips del combate al final. A ver, sí, los tipos de combate. Tips. originalmente eran tips, pero pasó que soy más ansioso que otra cosa y no miré que el error de tipeo. Ok. Igual podemos hablar de estilo de arte marcial, así que... Ay, también vamos a hacer eso, sucedió tiempo. Cuando hablo de narración de ambiente específico es... ¿Alguien hizo una pregunta? No, no. No. Ok. Lo primero que siempre es importante al momento de narrar ambiente es obviamente el ambiente. ¿Qué quiero decir con eso? No, nunca les llegó a pasar de que sienten como que el ambiente en el que describen, como que sienten que ya hicieron varias veces están en un día soleado, el pasto es verde, todo está entre comillas bien. Bueno, no, el hábito no hace el monje, pero ayuda. Encuentren mapas y sobre todo, lo que a mí me suele ayudar bastante es vean videos de otros ambientes. Porque un punto mágico siempre es, por ejemplo, están yéndose de viaje a qué sé yo, a un bosque por estilo, y que si agarrar nomás y te quedas mirando un árbol en específico y digamos le saca una foto mental y ese después utiliza para describir en una campaña. Entonces, obviamente hay un factor, digámosle, de utilidad innegable de tener ambientes variados, ya sea tener bosques, desiertos, estepas, tundra, rejillas, unas prisiones, etcétera. De acuerdo. Vamos al siguiente punto. Ya tengo este ambiente, pero, pero necesito, digámosle, darle más relleno a mi descripción y, digámosle, hacerle más real. Y el relleno más básico de todos es los 5 sentidos. Nosotros como mamíferos que están preparados para vivir en un ambiente hostil, tenemos 5 sentidos que constantemente están recibiendo información. Entonces, ¿te parece que tu descripción de el bosque es un poco vacío porque simplemente hay un montón de plantas, no pueden ver muy lejos? De acuerdo. Ves distintos colores de vista, ves los colores de verdes, ves flores en el fondo, ves flores en el fondo, ves el sol entre las hojas, escuchas el viento, unos animales, cantos de pájaros, eh, la piel, sentís, es un calor húmedo, calor seco, es ese frío húmedo que sentís que te muerden los huesos. Los personajes llevan caminando quién sabe cuánto tiempo, tienen esa sensación de la boca seca y el sabor de hierro de tu propia sangre en la boca. La respuesta más simple es guíate por los 5 sentidos. Y algo que entra de forma tácita, entre comillas, dentro del contrato social, es cuando es cuando el director del juego narra algo en específico. Un pequeño juego que se me viene a la mente. Ustedes entran en una habitación
hecha de piedra, rectangular. No les llama mucho la atención la construcción tal cual. En el fondo del pasillo, medianamente iluminado con unos fluorescentes blancos, se encuentran con 3 puertas. El que está más a la derecha, de madera. El de izquierda, de metal. Pero el que está en el medio está de una rejilla de aluminio con unas capas de pintura antióxido mal colocadas. Ven piezas que se están pelando. El picaporte está a punto de caerse. A su lado, al lado de eso, ven que tiene un marco de lo que parece ser madera carcomida. Y a través de la rejilla ven lo que parece ser un pasillo que lleva hasta donde ya no les alcanza la vista. El juego que les estoy proponiendo es no cuál puerta van a elegir, sino ustedes cuál creen que es la puerta que yo quiero con la que ustedes interactúen. ¿Cuál creen que es la puerta con la que continúa la trama? Ahí Duque levantó la mano. ¿Alguien? Sí, ¿qué dice? A ver, pues es evidente, pues que digamos un poco la más descriptiva, por así decirlo, la que describiste más sería con la que uno al principio interactuaría, pues, pero seamos sinceros, la pari nunca sigue lo que uno le dice que haga. Así que se van a ir, pues, quién sabe, por la de madera o la de metal. Sí. Ese es un pequeño efecto, pero siempre hay ese pequeño truco para al menos que les puede ayudar, aunque sea para guiarle de la mano a ese jugador que también es director de juego y que entiende ese lenguaje. Siempre va a llamar la atención, van a desviar la atención del jugador dependiendo de qué es lo que describen. Porque como jugador no voy a estar como director no voy a estar describiendo cada grano de arena. Voy a describir a grandes rasgos y lo que importa escribo más. Entonces siempre hay ese pequeño juego de que yo te estoy describiendo lo que importa, entre comillas. Vale. Tipo, lo importante es que ya le hiciste pensar en qué puerta, Sí. qué puerta elegir. Eso es lo que querías. Sí. Que elijan lo que elijan independientemente, depende de lo que preparaste ya. Si solamente preparaste una puerta, no hubieras puesto 2 opciones. Tipo, Perfecto. Entonces, justamente como dijo Neuro, yo puse 3 puertas. Obviamente les estoy dando una elección. Obviamente tengo algo preparado para las otras 2 puertas. Pero como yo me describí más la puerta del medio, hay ese pequeño juego inconsciente de él quiere que él le importa más la puerta del medio. Entonces, si por ahí les sirve. Claro, es como una especie de mensaje subliminal, ya que sí, de cierta forma es evidente que las zonas más descritas pueden llamar más la atención y es, digamos, un truco con el que, como tú dices, puedes dar a entender que, oye, que por aquí está lo más interesante, pero ya es tu elección si quieres irte por otro lado. Perfecto. el secreto de ser un buen máster es saber ocultar el railroad. Y por las dudas voy avisando que quedan 5 minutos en la charla. Perdón, en el Meet. ¿Querés que vaya preparando otro? Sí. Bien. Ya casi terminamos. Ok. Algo que yo al menos noté es de que sí, ayuda mucho si sos alguien que lee muchos libros porque te ayuda a poder expresar tu idea mejor. Pero a medida que vos estás describiendo las interacciones entre los personajes, las escenas, lo que hacen, las peleas, etcétera, siempre hay como un rango ilimitado de las cosas que puedes hacer a la vez. Entonces sí, entonces en especial si vas por el lado cinemático, en vez de describir solamente la escena, hacerte como una pantalla imaginaria
y con eso te ayudas de trucos de cámara, ayudándote justamente de lo que describís más es lo que importa, y justamente lo que dejas sin describir queda a imaginación de los jugadores. Podrías ayudarte haciendo trucos, lo que yo llamo trucos de cámara, que siempre digo que te ayuda bastante si sos alguien que ve películas también. Por ejemplo, se va la party y llegan a una trampa. Y entonces el bárbaro pisa la trampa, suena el clic de una baldosa trampa, sale disparada unas lanzas y le da a la altura el cuello. Ahora entonces el bárbaro se lleva la mano al cuello, puede sentir la sangre brotando. ¿Ves ahí? Crea un contraste bastante desagradable con su pálida mano. Ahora mismo no mencioné cómo se ve la herida, pero es lo primero a lo que su mente se va a ir, ¿verdad? Ahí por las dudas ya está el otro link. Ok, vámonos. Nos vemos. Estamos viendo. Admit. Aquí va Neurosorio. Duque. Andrés, bien, el más importante. Si nos faltaba Andrés, estaban problemas. Rock you like a hurricane. Andy, creo que hay algo que solés hacer que es como muy explícito, que es que vamos a presentar las opciones literalmente, así, ¿quieren hacer esto o quieren hacer esto? Creo que con los trucos de cámara podrías hacer eso también. Sí. Pero es complicadito improvisar de repente. Cómo dar el mensaje correcto para que no se desvíen demasiado. Y ahí por las dudas Ahí por las dudas Duque sacó una pregunta. Duque, ¿te escuchamos? Por las dudas Duque, no te estamos escuchando. Ay, sí, solamente está teniendo problemas con internet. Ok. Entonces, ahora sí. Mi pregunta es respecto a eso que tú dices de... ¿cómo es que enfoques de cámara o cómo? Trucos de cámara. Eso, es como si fuese una cinemática, ¿cierto? Sí. En vez de describir a grandes rasgos todo lo que está sucediendo, céntrate en, digámosle, escenografía en específica. Por ejemplo, termina la campaña y los jugadores se suben a una carreta y se va. Y en vez de simplemente decir se suben a una carreta y se van, el fin, podrías poner algo así más bonito, como de nuestros héroes suben a la carreta, dejan una nube de polvo en su camino, y mientras la carreta se pierde en el horizonte, termina nuestra aventura. El fin. ¿Ven? Un poquito de flavor, aprovechando de más o menos dónde estaría una cámara hipotética. Vale, te pregunto, por ejemplo, digamos que en mi campaña yo tengo, digamos, una escena que ellos tienen que ver, como por ejemplo, qué sé yo, estén viviendo un recuerdo o una pesadilla, algo parecido, y, o sea, la escena en sí tiene que pasar así porque digamos que es importante para la historia. Y digamos que el jugador en ese momento me dice que me interrumpe y me dice, es que yo quiero hacer algo antes de que esto pase. ¿Sí? ¿Cómo yo haría allí? ¿Cómo
hago que me entienda de que a pesar de lo que él haga, esto igual va a pasar, porque es una cinemática, o sea, sí o sí pasa. Y si hablamos así de memes, directamente decís, aguanta un minuto, estás en una cinemática. Pero la otra opción... Acción legendaria. La otra opción que se me ocurre es justamente la... ¿Nunca te llegó a pasar de que como intentas correr en un sueño y como que tus piernas no se mueven, pero sentís como que estás haciendo esfuerzo? Sí. Bueno, podrías ir por ese lado de quiero hacer tal cosa. Intentas sin éxito. Es como si la lógica de los sueños no operara con la misma lógica que la vida real. Buah, yo estoy en contra de las cinemáticas en los juegos de rol, pero bueno. Tipo, podés hacer que cada momento parezca cinemático, en contrario a hacer cinemáticas que vos escribiste. No sé, creo que eso es más la idea. Sí, eso también es otro punto, de utilizar lo menor posible cinemáticas en las que no se pueda interactuar. Pero si es una secuencia de sueño, tiene sentido con que necesites más control para que suceda tal cual planificaste, para que no des una idea extraña. Si querés hacer algo así que sea como una visión o algo que están viendo desde lejos, que esté escrito en una carta y vos le haces visualizar lo que está en la carta. Yo qué sé. Tipo, pues si están enfrente y no pueden hacer nada, es un poco una mierda. Utilizan el sistema de los videojuegos a la hora de, al querer hacerle al jugador llegar a un objetivo como sea, es tipo, surge la escena de la visión, como dice Saúl, y el jugador quiere tocar algo y rebota su mano, o ve que traspasa, o no le deja interactuar con él. Entonces, tipo, le vas obligando a que llegue a un objetivo mientras intenta interactuar con las cosas. O si no, planificás de antemano y usás el sistema del juego mismo. Tipo, si no querés que pasen a atacarle, ponle que toda la partida es melee, o decir, ajá, si te pongo un Wall of Force, no van a pasar y no van a poder atacarle, cosas así, al Wizard. Tipo, usa el sistema del juego, que tenga sentido, no forces la trama así porque sí. Ahí puedes usar la locura en tal caso, si quieren, que vos que estás usando más esos sistemas, puede hacer que tenga una carga o que necesite una tirada muy buena. Básicamente hay muy pocas chances y que a pesar de eso tenga una repercusión en el personaje, cosa que después no lo vuelvo a intentar. Es que si no querés que suceda, no le hagas tirar, tipo, pensar una forma de evitar eso de antemano, de que, bueno, si no querés que eso suceda, tipo, hace que tenga sentido de que no sucede. A veces hay sueños interactivos. Es como que durante el sueño te dejan hacer cosas, pero hay otras cosas que ves. Decís, uy, no, esta cosa no la pueden hacer. Es como que tenés una libertad limitada dentro de eso. Entonces, ¿cómo haces para balancearlo? Y eso específico que no querés que suceda, yo creo que tenés que planificar cómo evitar. Y el resto, pues, si el resto no te preocupa tanto, tipo, improvisa. Ok. ¿Alguna otra pregunta de narración de ambientes? Por ahora parece que no. Ok, entonces ahora voy con mis pequeños tips de narración de combate. Un pequeño juego que descubrí hace poco. O sea, no hace poco, hace bastante tiempo ya, pero... ¿Algunos de ustedes, por ejemplo, vio Capitán América contra el Soldado del Invierno? Uh-huh. Sí. ¿Sí? ¿Se recuerdan justamente la pelea del Capitán América contra el Soldado del Invierno? Sí, por ahí alguna vez tienen... ¿Cuál de todas? ¿La final? O la del no, puente. La primera. La del puente.
Si por ahí alguna vez tienen la oportunidad o están así sin nada que hacer, hagan este pequeño juego. Imaginen de que es una pelea roleada. Y cada vez que alguien lanza un golpe, hagan así el juego de al tiro hizo su tirada, no pasó, le desviaron el golpe. Hizo su tirada, pasó, ese sí golpeó. Se movieron, le quiso hacer shove, le grapleó, utilizó su habilidad especial, etcétera, etcétera. Traten así pensando como si fuera una pelea de D&D, ponele, o una de Cyber, ponele. Y dense cuenta de que si tratan de traducir esa pelea que es tan buena, que interactúa con el ambiente, donde hay objetivos cambiando a medida que pelean, de que básicamente son dos fighters golpeándose hasta el infinito, hasta que uno de los dos caiga. Entonces, ahí, a mí al menos me pasó que hubo un momento de clic en mi cerebro de el sistema está hecho para hacer el combate manejable. Pero si lo que quieres es que si quieres que haya un poco más de estilo sobre sustancia, lo que importa, o sea, solamente mantenés lo que importa. ¿Qué quiero llegar con esto? Que es justamente el primer punto de golpes por segundo. Si ven, por ejemplo, una pelea de MMA y justamente te sentás a hacer un timing de cada 3 segundos pensando, este es el turno de Mayweather, este es el turno de Conor, etcétera, 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 van a notar de que no sucede exactamente igual. Hay algunos que pueden tranquilamente hacen 4 golpes en esos 3 segundos. Pero de esos 4 golpes lo más probable es que 3 no golpearon. 3 no fueron a ningún lado. Entonces, un pequeño jueguito es, si un jugador hace un golpe, hace un golpe, podrías hacer de que él golpeó varias veces, pero solamente un golpe es el que importa, entre comillas. Que es, digámosle, para que se exprese un poco más su estilo, de si es, qué sé yo, si estás roleando un boxeador. Y golpeó 4 veces y solamente un golpe es el que pasó, simplemente describís como esos 4 golpes fueron fintas o no pasaron la defensa, y de que ese golpe que sí pasó, ese fue el que fue directo al mentón de su oponente. Que es que luego está el otro punto, el que yo llamo tierra en los ojos, que como podrán imaginar, se trata de lanzarle tierra a los ojos a la gente. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuevamente, vean una pelea de una pelea de MMA o qué sé yo, un duelo de HIMA, de Historical Martial Arts. Van a notar de que no todos los movimientos son en función de golpear. Algunos son hay fintas, hay otros golpes que son para desconcentrar, otros que son para distraer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hagan una pelea, es importante de que de que no todos los movimientos sean matemáticos. Eso quiero decir. Si están jugando un personaje que le gusta presumir, él va a querer presumir durante la pelea. Así que no hace falta que hagas la pelea más meta de él no dejaría al Wizard solo porque él es el que hace los hechizos más poderosos, y eso va contra la lógica de sí. Lo que decís tiene razón, pero este personaje definitivamente ignoraría eso. Definitivamente se pondría las manos en la espalda y dejaría que le golpeen el estómago porque está así de confiado. Ahora, luego está el otro punto, el que ya me toma su billetera, que es un punto, aparte de lo más obvio de interactuar con la ropa de los jugadores, que es lo que suele suceder, que, por ejemplo, hay algunas habilidades que hablan de interactuar de robarle cosas a los bolsillos del oponente,
pero que rara vez usamos porque se siente incómodo. Pero que siempre es importante, así como ponerle la capa de tu oponente por la cara para desconcentrarle, estirarle del cinturón, digámosle, que la pelea sea un poco más imprecisa, pero que haya digámosle, un cambio de paradigma, que no sean dos personas que discuten muy fuertemente, llega a un punto de no retorno y se quedan haciendo T-pose, tirándose puntos de daño. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ahí Neuro levantó la mano. Con el tema de tirar tierra en los ojos, me hace recordar la mecánica de destrabar. No sé si hay en otros sistemas, pero en D&D es como muy importante a la hora de trabar y destrabar combate. Y muchas veces no se narra esa parte. Yo creo que le da mucha personalidad al personaje, la forma en la que destraba el combate. Puede engañarle a su enemigo o ser tramposo a la hora de destrabar, por ejemplo. Sí. Depende mucho del flavor. Creo que el máster debería conocer bastante cuál es el flavor del personaje en ese aspecto. También. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que nadie más. Ok. El siguiente punto es algo que suena chistoso, pero descubrí en un one shot de nivel bajo de Witcher, que es, hay una diferencia abismal a la hora de escribir, de cuando se escribe un combate, si vas con la noción de ellos van a ser vencidos o ellos van a perder. Porque les pongo un escenario hipotético. Ustedes tienen una espada en la mano. Se van a otro, se acercan a un oponente que también tiene una espada en la mano. Tiran para atacar. Uno natural, pifia. Y yo te doy a elegir entre dos posibles descripciones de cómo perder, de cómo se te cae la espada. Opción A: tu personaje se acerca, tropieza con una piedra, se cae, suelta su espada, se levanta y antes de que pueda recoger su espada, su oponente coloca la espada en el camino, impidiéndote el camino. Ahí termina tu turno. Opción B: tu personaje da unos cuantos pasos buscando la apertura en la defensa de su oponente. Va por un golpe bajo, su oponente hace una finta, te atrapa la muñeca, te hace un pequeño corte, te engancha la espada, tu espada sale volando y queda clavada a unos metros. Antes de que puedas recuperar, él se coloca en el camino. En ambos puntos sacaste una pifia y perdiste tu espada. Pero ¿cuál de las dos descripciones te gusta más? ¿O cuál te gustaría quedarte? Neuro levantó la mano. En ese caso depende de qué tan experimentado sea tu guerrero, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la historia que querés contar? De un guerrero que tiene orígenes más humildes, no sé. O uno más experimentado. Duque también levantó la mano. Técnicamente me estás dando dos opciones. Y es lo mismo que tú pusiste en la diativa. Que una es donde técnicamente pierdo la oportunidad en ese turno de hacer algo, mientras que en la otra estoy siendo vencido y técnicamente no tengo más opciones para seguir porque mi espada está a bastantes metros, por lo cual quedo totalmente desarmado y a merced de mi oponente, a menos que sea un jugador que sepa, qué sé yo, karate, jiu-jitsu u otro tipo de arte marcial. Técnicamente estaría perdiendo el combate. Sí. En ambos casos estás perdiendo el combate. Pero la diferencia fundamental es que en uno perdiste, tu personaje simplemente se tropezó antes de haber podido echar nada. Y en otra le quitaron la espada porque sabían la maniobra adecuada. A lo que me refiero de que hay una diferencia importante entre perder y ser vencido.
Pero vos presentarías las opciones, pero yo creo que No, 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 tipo, no deberías. presentan las opciones, pero me refiero de, incluso si si el personaje está tirando mal, no trates a su personaje de imbécil. Tranquilamente Sí. puedes hacer que un personaje habilidoso la esté pasando mal sin entrar en el rango de tu personaje se está tropezando con piedras que ni Sí, siquiera están ahí. no tiene sentido hacerle parecer un pelotudo al Rogue, por ejemplo, que es como una clase perfeccionista. Sí. Tendría que verse superado en técnica. Francisco Bueno, tiene una pregunta. eso varía mucho, ¿no? En la suerte de la persona. Claro, o sea, Recordemos que Ujú. podés hacer un personaje que cómicamente simplemente tiene suerte, pero eso depende mucho de qué clase de personaje querés jugar. Yo qué sé. Ahí Francisco tiene una pregunta. Más que nada es algo que agregar. Ese punto que Andy comentó creo que es muy importante. Más que nada porque, a ver, me tocó que en una partida de rol me, era un rogue y me tocaba eh, rol muy bajo y no lograba mi objetivo. Y tipo el DM medio que te escrachaba, o sea, te trataba de, mira, sos un pendejo, te tropezaste o algo así. Y es algo que tipo te desmotiva mucho porque te hace ver como tonto en retrospecto. Y creo que es una falta de respeto al lore que usaste con tu personaje. Tipo, si sos un antiguo mercenario muy conocido por abrir todo tipo de cerrojos y justamente no te está saliendo y te dice el DM, se te rompe la ganzúa o no logras entender el, el picaporte, yo qué sé. Tipo, es algo como que, no sé, te hace sentir, en serio, es un poco, te hace sentir como pelotudo. Ujú. Lo de romper la ganzúa yo creo que sí tiene sentido. Pero que te haya. Yo me acuerdo, creo que te refería cuando tipo quitaste uno natural y en vez de dispararle al enemigo le disparaste a un aliado. Algo así, ¿verdad? Ajá, Tipo, eso, penalizar al jugador así, tipo, por una tirada que no es su culpa, es aleatorio, tipo, no tiene sentido. Debería penalizar más malas decisiones abiertamente que una tirada aleatoria. continúa. Ahí Reinaldo también levantó la mano. Te escuchamos. Bueno, más que una pregunta es para seguir aportando a lo que ya se está hablando. Sí, yo particularmente también estoy de acuerdo. Normalmente, eh, cuando se saca, por ejemplo, una pifia, un uno natural o lo que el sistema considera que es una pifia, a veces se suele pensar que, que el resultado, bueno, el resultado de una pifia es obviamente algo extremadamente mal, pero no necesariamente tiene la forma de que esto suceda, tiene que ser ridícula o incluso llegar a ser cómica. Poniendo un poco el ejemplo que daban de, bueno, fui a disparar el arma, saqué una pifia y le terminé dando a un compañero. Incluso una situación como esa se puede narrar de una mejor forma que no sea, digamos, como castigante para el jugador. Por ejemplo, yo que sé, el personaje iba a disparar su arma, sacó su pifia y justo en ese momento, digamos que estaban en una pelea grupal, otras dos personas que estaban peleando terminan acercándose hacia donde estabas tú, te terminan empujando justo cuando ibas a disparar y eso evidentemente afecta la trayectoria del disparo y le das a un compañero. En ese caso estás realizando la pifia, pero ya no es por ineptitud del personaje, sino por un factor externo que no lo hace quedar en ridículo, sino como más bien una situación de extremadamente mala suerte o muy desafortunada. Ahí Duque también tiene un comentario para aportar. Claro, yo también pienso lo mismo e incluso
a veces he visto en otras partidas que cuando un jugador saca una pifia, el máster no lo dice en el momento, ¿sí? Sino tipo, ok, sacaste una pifia, eh, no pasa nada, ya te diré qué pasará en su momento. Y tal vez incluso no utilizar esa pifia como algo cómico ni algo tan drástico, sino como, por ejemplo, están los otros jugadores y resulta que la pifia del otro jugador que le estropea una tirada a su compañero. Eso también lo he visto. No sé qué tan certero puede hacer ese tipo de cosas. Mm, Se Tenés que puede, jugar. ¿Eh? se puede ver más, o sea, eso menos se puede ver cómo lo narrás. Eh, qué sé yo, por ejemplo, vos sos un arquero, o mejor, vamos con algo un poquito más heavy. Vos tenés un rifle, un mosquete, y le disparás a un orco que está actualmente cagándose a piñas con el guerrero del grupo. Sacás una pifia y tal vez podemos decir que la pifia justo puede ser que le pegas al orco, le pegas un golpe, qué sé yo, muy superficial en la piel un poco, pero como el orco se la rebanga porque es pijudo. Pero lo que sí hizo un salpicón de sangre que justo le salpican los ojos a el guerrero, tu compañero que estaba luchando en ese momento. Es como que tu pifia no, estuviste a unos centímetros de pegarle al orco en el pecho y casi matarlo, pero falla por un poco y hace una pequeña complicación que juega tu compañero. O sea, como que importa mucho ahí la narración como vos lo decís. Entonces también otra cosa que tengo para agregar es que también a las pifias uno la puede aprovechar. Yo por ejemplo la aprovecho mucho porque me gusta complicarle la vida a la gente y me gusta agregarle más cosas a la historia y es como que, por ejemplo, con las pifias vos podés aprovechar que ocurre algo que los jugadores no esperaban que ocurriera. Por ejemplo, en una partida en el One Shot Never Going Home, tal vez le disparan al villano por primera vez en la partida y fallan. Yo en vez de decirle, le intentaste disparar y fallaste, le pasó el tiro por al lado, yo le digo, no, tu disparo, que salió como fallo, le pega en la cabeza al enemigo. Pero ¿cuál es el problema? El enemigo, antes que el disparo le pegue en la cabeza, parte su cabeza en dos, como si estuviera hecho de algo menos de carne, y luego se reforma. Es como que aprovecho tu pifia, te digo, fallaste porque no le hiciste daño verdadero, no le pegaste donde le tenías que pegar, y de paso te robó información. Te robó que esta criatura puede partir su cabeza al medio para esquivar tus disparos. Y es como que vos aprovechas las pifias o los fallos para seguir impulsando la historia. Y a mí me gusta mucho hacerlo con ocurren cosas que vos no esperabas que ocurrieran. O por ejemplo, disparar en la cabeza a alguien vos esperás que se muera. Pero acá fallaste y yo te demuestro que no lo matás disparando en la cabeza. O por ejemplo, un ejemplo forro que se me ocurrió la otra vez es tirarle agua bendita a un fantasma. Y tal vez te está saliendo un fantasma, vos le tirás agua bendita, le tirás agua bendita en la cabeza, en el pecho y notas como se empieza a quemar, como que se empieza a disolver el fantasma, pero en realidad se está partiendo al medio, se va a ir al medio y se va a convertir en dos fantasmas ahora. Es como que no te hago sentir un idiota, sino que te muestro cosas lore del mundo, lore de los enemigos, te lo muestro a través de los fracasos y pifias. Vos vas a hacer algo que iba a ser útil, pero como este enemigo tiene cierta habilidad, como que te cancela o empeora la situación. Es como que le dio al jugador, no hay problema, solo ocurrió a lo que no sabías por el del enemigo. Eso más. perfecto. Entonces, ahí fueron mis pequeños tips y cierro con esta frase bien fachera de Bruce Lee. Adapta lo que es útil, rechaza lo que no sirve para nada y añade lo que es específicamente tuyo. Miren qué fachero Bruce Lee. Bueno, eso es lo que preparé para esta noche. Espero les haya gustado. Ya, muy bien. Buenardo. ¿Todo buena? Muy buena la charla, sí. La verdad que es una dinámica entretenida, me parece bastante enriquecedora y yo sí estaría de acuerdo en que se sigan realizando más
más dinámicas de este estilo. Opino lo mismo, la verdad es que esto ayuda un montón, incluso para los jugadores y los masters en general. Cualquier aporte o dinámica de este tipo para dar tips, consejos, incluso responder preguntas de partidas, está genial. Bien, por las dudas, ahí Francisco levantó la mano. Y por las dudas, si alguno tiene alguna pregunta sobre la charla para hacer, hágala ahora. Ya que si no, si ya pasamos los comentarios de agradecimientos, paro de grabar. Francisco. Nada más que nada, también me parece muy buena la idea de la reunión porque creo que